Hola, mi nombre es Isabela Cardona y hoy vamos a hablar sobre el concepto de leucemia. Para eso necesitamos saber primero unos conceptos básicos. Un tejido está formado por un grupo de células organizadas que cumplen una función específica o más funciones específicas. Este conjunto organizado de células que funcionan en forma colectiva se les llama tejido. Pueden haber cuatro tipos de tejido: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Hoy nos vamos a centrar en el tejido conectivo. El tejido conectivo tiene como función conectar diferentes tejidos, permitir el flujo de sustancias hacia la célula, dar soporte y resistencia. Una de sus características es que el tejido cuenta con células muy separadas y por lo tanto con abundante matriz extracelular. La clasificación del tejido conectivo es embrionario, conectivo adulto y especial, y en el especial encontramos a la sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado, el cual está compuesta por células y por una matriz extracelular, teniendo en forma líquida una abundancia de proteínas, denominadas plasma, la cual circula por todo el organismo. Los componentes de la sangre son plasma y elementos formes. En los elementos formes podemos encontrar los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Empezaremos hablando por el plasma. Es también denominado matriz extracelular a nivel sanguíneo. Cuenta con algunas proteínas, 92% de agua y algunos solutos. Ahora empezaremos con los elementos formes. Los eritrocitos. Sus características principales es que es rico en hemoglobina, no presenta organelas ni núcleo, que contiene muchas proteínas que lo ayudan a la flexibilidad y tiene una vida media de 120 días. Este es el precio que tiene que pagar por no tener organelas ni núcleo. Su función básicamente es llevar el oxígeno de los pulmones a las células en los tejidos y el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. Las plaquetas son fragmentos celulares originados del megacariocito y su función básicamente es participar en la coagulación. Aquí podemos observar eritrocitos y plaquetas. Los leucocitos. Los leucocitos tienen origen en la célula madre sanguínea y tienen un papel primordial en el sistema inmunitario para defender el cuerpo de infecciones y sustancias extrañas. Estos se subclasifican en dos grupos generales según la presencia o ausencia de gránulos específicos en el citoplasma: los granulocitos o polimorfonucleares, en los cuales están el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, y los agranulocitos o mononucleares, en los cuales encontramos el monocito y el linfocito. Los leucocitos granulares son polimorfonucleares, ya antes dicho, y en su proceso de maduración en el núcleo se va a lobular. Y esto es lo que permite que tengan eh, gránulos de secreción regulada. Y los leucocitos granulocitos son monomorfonucleares. Su núcleo no cambia mucho la maduración de la célula y solo tienen un núcleo. Ahora hablaremos un poco sobre el recuento normal leucocitario. En una persona normal, los leucocitos normales son de 4.000 a 11.000 leucocitos por microlitro. Si este presenta niveles bajos de leucocito, se llama leucopenia. Y si presenta niveles altos de leucocitos, se llama leucocitosis. La médula ósea. La médula ósea roja se halla enteramente dentro de los huesos, tanto en la cavidad medular de los huesos largos de los jóvenes como los espacios que hay entre los cordones del hueso esponjoso. Es donde se da la eritropoyesis y está conformada por un estroma y un parénquima. El estroma es el que le da soporte al tejido. En él podemos encontrar las células reticulares, los macrófagos de médula ósea o célula nodriza y las fibras reticulares. Acá lo podemos observar. Y el parénquima es la sustancia que se produce en la médula ósea. Son las células que provienen de la célula madre sanguínea pluricelular, como los eritrocitos en formación y los leucocitos en formación.
Ahora hablaremos un poquito de la granulopoyesis. Se forma a partir de un precursor mieloide. El núcleo inicialmente es esférico, luego toma forma de herradura formando varios lóbulos. Surgen algunas organelas nuevas en el citoplasma, primero los gránulos azurófilos y luego los específicos. En general, y sobre todo los neutrófilos, aparecen en sangre periférica, únicamente los dos últimos de la serie de formación. Aquí podemos observar la formación de un basófilo, de un eosinófilo y de un neutrófilo. La formación de granulocitos se da a partir de la célula madre hematopoyética pluripotencial. La linfopoyesis va a ser la formación de los linfocitos y los natural killer, y la monopoyesis va a ser la formación de monocitos. Acá podemos observar cómo sucede. Ahora hablaremos un poco sobre el concepto de leucemia. La leucemia es el cáncer del tejido que forma la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático. Es una enfermedad por la cual la médula ósea produce una alta cantidad de glóbulos blancos anormales, llamados blásticas leucémicas o células de leucemia. Estas se dividen reproduciéndose a sí mismas, formando una proliferación neoplástica de células alteradas que no mueren, lo cual va a hacer que se acumulen y estas migren a células normales. Los tipos de leucemia se dividen en linfocítica o mieloide, crónica y aguda. Porque a pesar de tener muchos leucocitos, se cuenta con altas defensas. Una persona sana cuenta con un recuento de leucocitos normal y con unas defensas buenas, por el hecho de tener leucocitos maduros. Cuando se presenta algún tipo de enfermedad, principalmente la leucemia, los leucocitos no maduran, pero igualmente se van a dirigir a la sangre periférica. Y esto puede presentar una gran variedad de enfermedades, porque a pesar de que el recuento general de leucocitos no se encuentra en el estado correcto, igual estas células se van a contar y se pueden llamar células defectuosas. La quimioterapia. La quimioterapia es la terapia empleada en el tratamiento del cáncer. Consiste en emplear diversos fármacos para destruir las células cancerígenas y así reducir o eliminar completamente el cáncer. Los medicamentos empleados son denominados quimioterapéuticos o antineoplásticos. La quimioterapia actúa sobre las células activas, que son las células que están en crecimiento y se dividen en más células del mismo tipo, y estas células cancerosas son activas, pero también lo son algunas células sanas, como las células de la sangre, de la boca, del intestino delgado. Los efectos secundarios se producen cuando la quimioterapia daña a estas células sanas. Los diferentes agentes quimioterapéuticos actúan parando el ciclo de vida de las células y afectando sus diferentes fases, generando un efecto citotóxico y que frena la replicación celular y provoca la muerte celular. Ahora hablaremos un poco sobre las células madre en la médula ósea. Se obtienen a partir de la médula ósea mediante aspiraciones de las crestas ilíacas posteriores y el donante es puesto boca abajo en anestesia general o local. Los efectos adversos son generalmente molestias en el sitio de aspiración durante 1 o 2 semanas. La médula ósea es preparada con un factor estimulante de colonias granulocitos, GCSF, para activar el recuento de células madre y por lo tanto reducir el número de aspiraciones al donante y acelerar el injerto receptor. Células madre en la sangre periférica. Las células madre en la médula ósea pueden movilizarse hacia la sangre periférica y luego recolectarse. Las células madre se recolectan después de que el paciente se recupera, después de un ciclo de quimioterapia y su número puede aumentar utilizando factores de crecimiento hematopoyéticos como el GCSF
que esto lo que hace es degradar proteasas que degradan las proteínas unidas a la célula madre. Una máquina de aferesis es el encargado de recoger dichas células mediante dos punciones o vías anticubitales. Los pacientes reciben una alta variedad de factores de crecimiento, como lo son los G-CSF o Neupogen, GM-CSF como la leuquina para aumentar la producción de células madre. El recuento de CD34 en la sangre periférica va a determinar el momento de la recolección. CD34 es un marcador de superficie celular en las células madre eritropoyéticas. Estas son las únicas que cuentan con este receptor. En la sangre periférica, el CD34 va a aumentar y es recomendado entre 20 y 50 células por litro de sangre. El objetivo de la recolección es congelar las células adicionales para su posible uso futuro. Y esto es todo.